hemos aprendido que heredamos nosotros el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y hemos visto algunas consecuencias que trae consigo el pecado. Hemos visto que genera como consecuencia la muerte espiritual, la muerte física y también la muerte eterna, es decir, la separación completa de nuestro Dios. Muy bien, entonces hemos visto la semana anterior que el pecado, hermanos, trae consecuencias a nuestra vida terrenales, consecuencias espirituales, y una de las consecuencias también que originó el pecado fue la muerte de Jesús. Si no fuera por el pecado, no habría necesidad de que Jesús hubiera muerto por nosotros, ¿no? Entonces, una consecuencia terrible para el Hijo de Dios, el morir, el tener que sufrir y morir por nuestros pecados. Muy bien, nuestro Señor tuvo que venir a este mundo, morir en la cruz por nuestros pecados, para que Dios Padre pueda perdonarnos y salvarnos de esas consecuencias que ya hemos estudiado el domingo anterior. Muy bien, hoy vamos a estudiar, continuando con el tema del pecado, los tipos de pecado que la palabra de Dios menciona. Los tipos de pecado, sí, así como lo oye. Hay diferentes tipos de pecado que la Biblia enseña. ¿Cuáles son esos tipos de pecado? Vamos a comenzar por uno que es muy interesante y a la vez un poco difícil de discernir. Pecado de omisión. Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces pensamos, hermanos, que el pecado solamente es lo malo que hacemos, ¿no? Es decir, la maldad, las maldades que cometemos, pero igualmente, según la Biblia, lo que acabamos de leer, pecado es no hacer el bien que debemos hacer. Y fíjese que eso se ha, digamos así, trasladado a las leyes civiles, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, ¿no? Un choque de vehículos en la calle y usted está ahí presente o usted iba en uno de los vehículos y usted se escapó o vio a un herido ahí de ese accidente y usted no le brindó auxilio, usted también es culpable. A usted se le puede imputar por haber hecho omisión o haber negado la ayuda al herido. Entonces, fíjense, hermanos, que este pecado de omisión también se ha trasladado a las leyes del mundo. Entonces, es pecado no hacer el bien que debimos haber hecho. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27. Vamos al Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Ajá, el Señor está diciendo ahí, cuando tú tengas posibilidad de ayudar a alguien, ayúdale. Y es mandato, dice, no te niegues a hacer el bien.
Entonces ya deja entrever, hermanos, el escritor de Proverbios, deja entrever que no brindar ayuda ya está mal. Si uno tiene el poder para hacerlo, evidentemente si no podemos ayudar, estamos impedidos o estamos limitados de ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, evidentemente no. Por eso ahí el mismo escritor aclara y dice, cuando tuvieres poder para hacerlo, si usted puede ayudar a alguien, no se niegue. Entonces, hermanos, un primer tipo de pecado que vamos a encontrar en la palabra del Señor es este precisamente. El no hacer el bien cuando podemos hacerlo. Entonces, la omisión es un pecado delante del Señor, como lo hemos leído en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno, al que puede hacer lo bueno y no lo hace, resulta que le es pecado. Entonces, número 1, primer tipo de pecado, el pecado de omisión. Ahora, número 2, las intenciones y los pensamientos pecaminosos. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Otra vez volvamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28. Vamos a leer para el contexto desde el 27 hasta el 28. Jesús enseña sobre el adulterio. Dice ahí, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, esto es bien grave, esto es terrible. Porque el estándar de Dios, hermanos, va mucho más allá, es mucho más alto que los estándares nuestros. No solamente el Señor condena, en este caso, el adulterio, el acto pecaminoso del adulterio, sino el mal pensamiento. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya pecó en su corazón. Qué terrible. Qué terrible. Por eso recomendamos siempre a los hermanos y especialmente a las hermanas, por ejemplo, en su vestimenta, que vista decorosamente, como dice la palabra del Señor, porque cuando una mujer se está exhibiendo, exhibe sus atributos como una mujer del mundo, lo que hace es provocar miradas pecaminosas de los varones, ¿no? Y a veces se ve, ¿no? En los micros están los muchachos, es una chica que está exhibiéndose y los chicos ahí están sacando la cabeza, ¿no? Porque roba la mirada. Entonces, el pensamiento, hermanos, el mal pensamiento es un pecado, ya Jesús lo está diciendo aquí, que ese varón que miró a una mujer, dice en el versículo 28, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claro, muchas veces, hermanos, no llevamos a la acción lo que está en nuestra mente. Pero esa intención que hay en el interior es pecado. Por ejemplo, tener pensamientos impuros. O tener, no necesariamente pensamientos impuros, pero ofensas en nuestra mente contra nuestro prójimo, ¿no? Ay, ese hermano no me cae bien, ojalá que lo pise un tren, digamos, ¿no? Y podemos a lo mejor tener un mal pensamiento contra alguien que no nos cae bien, a lo mejor un compañero de la universidad, a lo mejor un colega de trabajo no nos cae bien y estás pensando, ojalá que lo pise un auto y no sé, algo, ¿no? Y tener un mal pensamiento, no lo estamos llevando a la acción nosotros. No es que nosotros lo vamos a atropellar, pero en nuestra mente está,
¡ay, ojalá que le vaya mal a ese tal por cual! ¿No? Y en la mente, hermano, está trabajando el pecado. Alguno quizás comete homicidio en su mente. ¿Alguna vez usted ha tenido un sentimiento de que quisiera matar a alguien? ¿De rabia? Por alguna mala situación, por una discusión. Evidentemente no lo hiciste. Y gracias a Dios que no lo hiciste, hermano. Pero desde el punto de vista del Señor, del estándar del Señor, si tú pensaste en tu mente, hoy quisiera matarlo a este sinvergüenza, ya estás pecando. Porque el estándar del Señor va más allá de solamente hacer el pecado, sino también el pensarlo. Ese homicidio que usted no cometió, pero lo pensó, ese pensamiento impuro que usted tuvo, no llegó a consumar un acto, pero tuvo un pensamiento impuro, ofendió a alguien en su mente. Usted tenía toda la intención de cometerlo, pero no lo hizo finalmente, pero estaba en su mente. Ese es un pecado que no agrada a Dios. Porque resulta que todo eso pues está guardado en nuestro corazón. Todo eso está guardado en nuestro corazón y no agrada al Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, ahí mismo en el libro de Mateo, un poco más adelante. Capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en el versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Bueno, había una discusión ahí, ¿no? Había una discusión con los fariseos, con los escribas. Ellos se rasgaban las vestiduras porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y el Señor ataca justamente las malas acciones que salen del corazón. Pero mire, algo muy curioso, hermano, es que lo pone al mismo nivel los malos pensamientos y los homicidios y los adulterios. O sea, cosa intangible como un mal pensamiento, lo pone al mismo nivel que un homicidio, lo pone al mismo nivel que la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia. Dice, del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está. Salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, etc. Entonces, hermanos, un segundo tipo de pecado justamente son las intenciones y los pensamientos pecaminosos. Yo creo que nadie se salva, ninguno nos salvamos. Todos en determinado momento tenemos malos pensamientos. A veces alguien nos lastima y pasa por nuestra mente querer hacer algo. Alguna vez contaba yo este testimonio de este joven que iba en moto. Yo iba manejando el vehículo, adelanté a este joven en moto que iba por medio de la avenida, llegué al semáforo, me paré en rojo y este joven se vino a mi lado y me empezó a maldecir, pero en 3 idiomas. Ahí, me empezó a maldecir. Yo estaba con mi vidrio arriba, lo miré, escuché lo que me decía y cómo me insultaba. Y claro, él estaba como que, a ver, bájate, si, ¿no? Más o menos algo así. Mi lado humano decía, ahorita me voy a bajar a este sinvergüenza y le voy a, ¿no? O sea, imagínense mi pensamiento, hermano, y claro, me estaba insultando, me estaba maldiciendo, me estaba recordando a mi mamá, a mi abuelita y a todo el mundo. Me dio tanta rabia, yo decía, ahorita me voy a levantar y lo voy a
tumbar unos dientes a este sinvergüenza, ¿no? Mal pensamiento. Pero, hermanos, y que esa le duela, que esté chía esa que le queda. Es que somos humanos. Y por la mente se pasó ese pensamiento, hermano. Yo lo confieso. Pasó por mi mente querer bajar. Ya estaba para bajarme yo. Pero algo ahí me frenó. Dije, no es correcto, no está bien. Y yo realmente, hermano, atribuyo a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te frena. El mal pensamiento, ahí está. ¡Pum! Pasó ese mal pensamiento. Quisiéramos hacer, ¿no? Quisiéramos llevar a la acción ese mal pensamiento, pero al final nos frenamos por la misericordia y por la gracia del Señor. Pero el mal pensamiento está. Y yo pequé, hermano, con mi pensamiento. Seguramente todos, unos en mayor medida que otros, vamos a tener malos pensamientos. Somos humanos. Pero el Señor nos advierte y todo eso sale de nuestro corazón. Y en otro pasaje diría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces lo que hay en el corazón es lo que nosotros exteriorizamos en nuestras acciones. Entonces, estamos repasando, primer tipo de pecado, ayúdenme a recordar, pecado de omisión. Segundo tipo de pecado, los malos pensamientos y las malas intenciones. Número 3, las acciones pecaminosas. Es decir, cuando ya llevamos a la acción el pecado. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Dice ahí, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Nuevamente, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En palabras del apóstol Pablo, él diría, el que robaba, deje de robar. Dejad de hacer malas obras. Entonces, las acciones pecaminosas, esto es lo que comúnmente se conoce como el pecado, ¿no? Las acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha dejado sus mandamientos, sus estatutos, y ya sabemos, desde los 10 mandamientos, desde la ley de Moisés, no matarás, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Todo lo que va en contra de los mandamientos del Señor, todo lo que no agrada a nuestro Dios, es un pecado. Actualmente se maneja mucho esta palabra que es corrupción, ¿no? La gente no lo conoce tanto como pecado, porque cuando escucha la palabra pecado dice, sí, es religioso, ¿no? Lo llaman a uno como que uno es religioso. Pero cuando hablas de corrupción, esa sí es una palabra que el mundo maneja. Pues para que el mundo entienda, el pecado es corrupción. Todo lo que implique corrupción. Y son cosas que no agradan al Señor. Por eso Él dice, quiten la iniquidad de vuestras obras. Dejen de hacer lo malo. Subrayen en su Biblia, hermano, ese versículo. Lindo para versículo de memoria el próximo domingo. Entonces, el pecado, hermano, la acción pecaminosa es todo lo que va en contra de la voluntad del Señor. Otro tipo de pecado, los pecados escondidos. Y vamos a ir un poquito más atrás al libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13.
capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estos son, hermanos, son pecados que mantenemos escondidos en nuestra vida, pero a propósito. O sea, con la intención de que no sea descubierto, con toda la intención de seguir cometiendo ese pecado sin que aparentemente nadie lo note. Hay una historia muy interesante en la Biblia del rey David. Cuando él se enamora de una mujer casada, fuerza a que ella esté con él y fruto de eso ella queda embarazada. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. Pero lo interesante de esa historia no la vamos a leer porque es un tanto larga. Seguramente muchos de ustedes ya la han leído. Lo interesante de la historia es que David está consciente de que había cometido un pecado y pretende ocultarlo. Cuando él se entera que esta mujer había quedado embarazada de él, dice: traigan a su marido, a su esposo. Y ellos estaban permanentemente en guerra y le dice: bueno, vas a tener vacaciones, vas a tener vacaciones, porque era un soldado, el marido de la mujer, y le dice: vaya con su esposa a su casa. Mire qué astucia. Qué astucia del rey David, claro. Y si él estaba con la esposa y la esposa ya estaba esperando un bebé, no pasó nada aquí y ese bebé es de su marido. Punto. Nadie va a saber, ¿no? Mire la intención de este hombre, que era un ungido de Dios, un escogido de Dios. No estamos hablando de cualquier persona, hermano, estamos hablando del rey David. Pues el marido se niega a ir a su casa y el rey le insistía: ve a tu casa con tu esposa, ve a tu casa con tu esposa. Y él dice: no, ¿cómo voy a ir a mi casa a descansar, a disfrutar de mi esposa cuando mis compañeros de batalla están muriendo? Honesto el hombre en sus convicciones. Entonces, mire el plan de David el rey. Como no quiere ir a su casa, entonces ¿qué vamos a hacer? Mándenlo al frente de batalla. Mándenlo al frente de batalla. Claro, en esas batallas, hermano, era cuerpo a cuerpo, eran batallas con espada. Los primeros de la línea de batallas eran los primeros en morir. Era muy difícil que los primeros en la línea de batalla sobrevivan. Entonces el rey dice: mándenlo al frente de batalla. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Mándenlo a morir. Al final se consuma aquello, el esposo muere y él queda con la viuda. Aparentemente había tapado, fíjese, había ocultado, había escondido su pecado. El Señor le reclama, el Señor le castiga. Y fruto de ello, también David escribe gran parte del libro de los Salmos. Y si usted lee, mi hermano, el libro de los Salmos, va a ver que es el corazón quebrantado de un hombre que pide y clama por la misericordia de Dios. Señor Dios, he pecado contra ti, no me juzgues, no me castigues para siempre. Usted va a leer el libro de los Salmos y va a ver que él alaba el nombre de Dios, porque grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana. En muchos salmos David alaba al Señor y en muchos salmos él exalta la grandeza y el perdón y la misericordia de Dios. Porque él entendió, hermanos, que él había pretendido tapar su pecado, esconder su pecado. Job también retrata
esta escena de pretender ocultar los pecados. Mire lo que dice Job capítulo 24. Vamos allá. Libro de Job capítulo 24, versículos 14 al 16. Job capítulo 24, versículos 14 al 16. Dice ahí, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Mire, aquí compara Job el asesino, el criminal. Dice, mata al pobre, mata al necesitado y de noche es como ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Se esconde, pues. Comete su delito, comete su pecado y luego dice, aquí no pasó nada. Y se hace el desentendido como que nadie lo ha visto. Y así compara también con el adúltero. Dice, el ojo del adúltero, versículo 15, está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie. Qué terrible. Pero sabemos, hermano, que hay alguien que sí lo ve todo. Y hay alguien que sí lo sabe todo. Hace ratito estábamos cantando una canción que dice, que tu mirada puesta en mí, tu mirada, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y nada podemos esconder de esa mirada. Entonces, hermanos, repasemos. ¿Cuáles son los tipos de pecado? Número 1, a ver, ayúdenme. Pecado de omisión. Segundo, los malos pensamientos. Número 3, las acciones pecaminosas o corrupción, como usted quiera. Y número 4, pecados escondidos, que es lo que estamos viendo ahora. Pero hay otro tipo de pecado más, 2 más. Los pecados ocultos, que no son lo mismo, por cierto, que los pecados escondidos. Los pecados escondidos, hermano, son lo que nosotros escondemos a propósito, así como el adúltero que dice Job. Pero los pecados ocultos son aquellos que nosotros cometemos a veces a diario y no tenemos conciencia de que estamos pecando. Vamos al libro de Salmos capítulo 19. Libro de Salmos capítulo 19, versículo 12. Dice la palabra del Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunta el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Qué palabra interesante. Mire cómo el salmista, hermano, clama al Señor diciendo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, es decir, de los cuales yo no tengo conciencia. Estos pecados, hermano, están en nuestra vida, pero no lo notamos. No nos damos cuenta. O a veces, hermano, ya estamos tan acostumbrados a esos pecados que lo vemos como si fuera algo normal. O sea, normalizamos ciertos pecados en nuestra vida y lo vemos como que ni siquiera es malo, ¿no? Pero son cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Por ejemplo, la envidia. Por ejemplo, los rencores. O sea, a veces están tan normalizados, incluso dentro de la iglesia. Se dan casos de hermanos a veces en las iglesias que no se hablan. Oiga, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en la iglesia hayan hermanos que no se dirigen la palabra o que no se saludan? Algo anda mal ahí. Pero el hermano asiste con su Biblia a la iglesia, canta al Señor,
pero dice, ay, el hermano está por allá, me voy a ir por acá para no saludarlo. Rencores que tiene ahí metido dentro del corazón. Es un pecado delante del Señor. Por eso dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, y le pide al Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos. Y yo le animo, hermano, en esta mañana a examinarse usted mismo en su interior, si a lo mejor usted está no entendiendo que está cometiendo algunos pecados contra el Señor que han estado ocultos. A lo mejor envidias. Hay envidias también entre los hermanos. A veces cuando un hermano que no tiene mucha madurez espiritual y ve prosperar a otro hermano y empieza la envidia de ver que el hermano prospera y él a lo mejor no está prosperando. Normalmente esto ocurre en términos materiales y económicos. O a lo mejor entre los jóvenes, hay un joven que ha logrado un título universitario y yo no estoy logrando, no estoy pudiendo. Y empieza a haber una suerte de envidia o de mal pensamiento, pero el hermano a lo mejor no lo demuestra, pero está ocultando y está normalizando esa situación. Por eso dice el salmista, líbrame de esos pecados que no me doy cuenta. Líbrame, Señor, de esos pecados que me son ocultos. Entonces, resulta, hermanos, que sí hay pecados que son ocultos. Y claro, la palabra aclara que es difícil entender nuestros propios errores. Es difícil. Había un niño que dio un versículo de memoria, ¿no? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? Pero fíjese que ese hermano a veces no se ha dado cuenta que tiene una viga en su ojo. Es increíble, los seres humanos somos así. O sea, no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta, pero también a veces no nos damos cuenta y estamos juzgando y estamos criticando al hermano cuando nosotros también estamos cometiendo. Resulta que es un pecado oculto. Entonces hay que pedir al Señor, así como el salmista dice, líbrame, Señor, de estos pecados que me son ocultos. Pero vamos a ver un tipo más de pecado. Mire, ¿cuánto hemos visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de pecado. Hay uno más. Los pecados contra la conciencia de nuestro prójimo. Los pecados contra la conciencia de nuestros hermanos que son más débiles en la fe por causa de nuestra libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí, tenemos libertad, pero algunos convierten esa libertad en libertinaje. Vamos a el libro de Primera Corintios, volvamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 9 al 12. Aquí Pablo habla de esa libertad que tenemos los creyentes en el Señor. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 9 al 12. Mire este tipo de pecado. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, aquí está hablando de nuestra libertad en Cristo. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, escuche, de esta manera dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Uy, 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 uy. ¿Qué se llama eso? Cuidar nuestro testimonio. Resulta que es un pecado, hermano, no cuidar nuestro testimonio, o como le enseñamos a nuestros niños, cuidadito tus piecitos donde andan. Dice, si hay un creyente, si eres tú un creyente y estás comiendo, estás en un lugar de ídolos, el hermano que es débil en la fe y te ve en ese lugar, aunque tú no estés haciendo nada malo, ese hermano va a ser inducido a entrar y a ir a esos lugares de ídolos. Interesante. Motivo de tropiezo, lógicamente. Dice, no solo estás pecando contra el hermano, dice, contra Cristo pecáis. Ahora, a ver, una vez me pasó algo interesante. Estaba yo manejando, y encuentro un grupo de jóvenes que eran mis amigos del barrio. Ya yo no vivía en este barrio, me había ido a otro lado a vivir. Y estaba pasando con mi vehículo y tenía un grupo de amigos ahí, en la calle. Estaban sentados. Paro mi vehículo y dije, voy a bajar a saludarlos. Me acerco y resulta que estos amigos del barrio, no eran creyentes, pero sí eran amigos de años del barrio, estaban tomando. No sabía yo que estaban tomando. Paré mi vehículo, me bajé y fui a saludarlo. Hola, ¿cómo va? Y estaban con unas cervezas, unas latas ahí. Yo, ahí, ¿no? Bueno, lógicamente yo no me iba a sentar con ellos, paré a saludarlos. En ese momento estaba pasando un hermano de la iglesia. Y claro, yo estaba ahí con ellos, estaban las botellas de cerveza y pasó este hermano y me miró así y ¡tan! Volcó. Y claro, él se dio cuenta que yo me di cuenta, ¿no? Porque yo lo miré y él ¡tan! Volcó la cara y siguió de largo. Y uno dice, ¿no? ¿Qué habrá pensado el hermano? Mula de borracho estaba el hermano Carlos ahí, ¿no? Con los borrachos estaba. O sea, se da cuenta, hermano, tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿no? Es como que usted diga, a ver, voy a ir a un lugar de estos de comida, ¿no? Que sirven comida rico, pero ponen pues música bailable, están los borrachos ahí tomando, pero hay comida. Y claro, inocente el hermano dice, ya, vamos a ir a comer lindo allá con la familia. Y resulta que está comiendo, pero ahí la gente está bailando, más allá están los borrachos, está la música, el ambiente, todo mundano y el hermano creyente con toda su familia está ahí adentro. ¿Y qué va a pasar, hermano, si algún nuevo en la fe, si un neófito pasa por ese lugar y dice, ay, el hermano había estado, ¿no? Poquito le falta, ya va a salir a bailar. Y va a pensar, a lo mejor, va a decir, entonces no es malo ir a ese tipo de lugares. ¿Se da cuenta? Entonces, por amor a nuestros hermanos nuevos en la fe, nos abstenemos de hacer eso. ¿A cuántos cumpleaños hemos dejado de asistir nosotros? Porque sabemos que hay bailadera, que hay borrachera, que a veces hasta pelea y todo eso. No porque vamos a ir a pecar. Ese hermano que está con su familia comiendo en ese lugar no está pecando necesariamente, pero dice ahí, por causa de nuestros hermanos débiles en la fe, tenemos que privarnos y abstenernos de eso. Entonces, la libertad que Cristo nos da, no podemos utilizar o convertirla en libertinaje, porque un hermano puede decir, pero yo no estoy pecando.
Yo no estoy bailando, yo no estoy emborrachándome, yo vine a comer. Yo vine a comer. Una vez se hizo un escándalo, encontraron a un hombre, un rabino. ¿Saben lo que son los rabinos, no? Bueno, vamos a decir un teólogo predicador. Lo encontraron en un prostíbulo. Sí, así como lo oye, lo encontraron en un prostíbulo. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Les estaba predicando a esas mujeres de mala vida. Bien, ¿no? Ahora, ¿le creemos? ¿Usted le creería esa historia a ese hombre? Él entró a ese lugar para predicarle a esas mujeres de mala vida que dejen esa mala vida. ¿Usted le cree? Y usted como creyente dice, a lo mejor es cierto. Mire, o sea, démosle el beneficio de la duda a ese hombre, a ese hermano o a ese rabino. Démosle el beneficio de la duda. A lo mejor es cierto que él entró a predicar a esas mujeres de mala vida. Pero más es la desventaja que la ventaja de lo que hizo. O sea, él no debía estar en ese lugar. Por causa de hermanos débiles en la fe. Un hermano débil en la fe va a decir, resulta que no es malo. Un hermano débil en la fe no le va a creer su historia y va a decir, este hombre ha entrado a hacer cualquier cosa ahí adentro, menos a predicar. Entonces, hermanos, la libertad que el Señor nos da, no debemos convertirla en libertinaje. Por eso, hermano, son pecados en contra de la conciencia de nuestros hermanos nuevos en la fe. Por eso dicen en el versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que, hermanos, hemos visto 6 tipos de pecado que la palabra del Señor menciona. Repasemos: pecado de omisión, los malos pensamientos y las intenciones del corazón, las malas acciones o acciones pecaminosas, los pecados escondidos que los escondemos a propósito, los pecados ocultos que no nos damos cuenta pero pecamos, y finalmente los pecados causados por nuestra libertad en Cristo que convertimos en libertinaje. Tremendo. Por eso Pablo el apóstol decía, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará? Solo la gracia y la misericordia del Señor. Por eso es que usted y yo merecemos irnos al infierno, hermano. Porque es un Dios santo. Solo por la gracia y el amor del Señor vamos a ser perdonados. Y un día, por esa gracia del Señor, estaremos en su presencia. ¿Cuál es la solución para el pecado? Bueno, primeramente, confesar. Ya hemos leído Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, versículo 13, ya hemos leído, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, la solución para el pecado, número 1, es confesar el pecado. Reconocer que somos pecadores, decir al Señor, Señor, confieso mi pecado, sé que hice mal, tener esa conciencia. Luego, el arrepentimiento, estar arrepentido. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice de esta manera: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Qué preciosa palabra, hermano.
Es que es tan grande el amor de Dios que Él llama al arrepentimiento. Hay solución para el pecado. Hay solución para el pecado. ¿Cuál? El arrepentimiento. Pero esos arrepentimientos es con frutos. Ya Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demostrar que estás arrepentido de tus pecados. Cuando Jesús estaba predicando y le llevan a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la gente le dice al Señor, la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Ah, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Cuenta la historia bíblica que uno a uno se empezaron a retirar y Jesús se acerca a la mujer y le dice, ni yo te condeno, pero le da un consejo. ¿Cuál? Vete y no lo vuelvas a hacer. No peques más. Entonces no es simplemente, hermanos, el hecho de arrepentirse, sino el procurar ya no volver a hacerlo. Si realmente yo estoy arrepentido, pues no voy a volver a pecar, voy a poner todo mi esfuerzo, todas mis ganas para ya no volver a caer en lo mismo. O como dice una antigua canción, tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Eso ya no es para un creyente hijo del Señor, hermano. Fruto digno de arrepentimiento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Finalmente, hermanos, para terminar, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Confiar en el poder de la sangre de Cristo para que esa sangre de Cristo nos limpie nuestros pecados. Dice el versículo 7, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice de esta manera, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y más adelante en el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, todos estos 6 tipos de pecado que hemos estudiado esta mañana tienen solución. Sabemos que la paga del pecado es la muerte y merecemos nosotros la muerte. Sin embargo, tiene solución. La sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana, hermanos, yo los quiero animar en el Señor. Clame a Él y pídale, Señor, muéstrame mis errores. ¿En qué estoy fallando, Señor? No solamente en la corrupción y en las cosas materiales que he cometido, sino también en los malos pensamientos, en las malas intenciones, en aquellas oportunidades que no les he ayudado a un hermano o a un amigo cuando tenía poder de ayudar, o cuando he pretendido ocultar un pecado. Hermano, yo le animo que usted se reconcilie con Dios. Si usted siente que está andando de repente, normalizando ciertos pecados en su vida, póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Esta noche tenemos Santa Cena. Celebramos la Cena del Señor. Es buen momento para que nos pongamos a cuentas con Él. Y esta noche podamos tomar del pan y comer el pan y tomar el vino en memoria de Él. Pero pongámonos a cuentas primero. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por esta palabra que hemos aprendido, Señor. Gracias, Señor, porque nos instruyes.
nos enseñas estas verdades eternas para nuestras vidas. Padre amado, muéstranos nuestros errores. Quebranta, Señor, nuestro orgullo y háganos entender en qué cosas fallamos, en qué cosas estamos actuando con soberbia. Y perdónenos, Señor. Perdónenos nuestros pecados. Perdónenos nuestras ofensas y aún nuestros malos pensamientos. Padre Santo, con esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, límpianos, Señor. Porque solo así podemos ser verdaderos hijos de Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tus consejos en esta mañana. Permítenos poner en práctica la lección aprendida. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.